Bien. Entonces, para continuar con el programa, estamos en la cuarta parte, la unidad 4, módulo 4, la continuación de lo que venimos haciendo. Y un poco para entender también el proceso. Entonces, yo al menos le doy ese perfil histórico, ¿verdad? Como para ir captando también las ideas, cómo han evolucionado en cuanto a la revolución científica, como llaman los epistemólogos. Porque cada hecho es una revolución porque la revolución se tiene que entender como eh, el contenido en cuanto a la forma de pensar también se va modificando. Por esa razón que el planteamiento, a veces nosotros solicitamos en forma inmediata el cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es muy difícil, es muy complejo. Entonces lo que se sugiere es la mentalidad de cambio. O sea que, no sé si te captamos la diferencia entre cambio de mentalidad y mentalidad de cambio. ¿Qué pueden decirme al respecto? Mientras que van ingresando, entonces, Permiso, profe. Y mentalidad. mentalidad de cambio sería estar predispuesto, ¿verdad? A que se puedan gestionar diferentes situaciones, que uno pueda estar disponible para ese cambio, ¿verdad? Con una mentalidad abierta y poder discernir si uno adopta o no esos cambios. Exactamente. Esa mentalidad aperturista, que también siempre es importante tener. Ahora, cada uno cuenta con criterios para definir qué es lo adecuado y no, ¿verdad? A ver, María Gloria. María Gloria, que Ya, levantó la mano. profe, Sí, buenos días. compañeros. Sí, y lo mismo que la compañera también manifestó, yo le suelo decir a los estudiantes, yo soy docente catedrático de una materia en el área de salud, ¿verdad? Y les suelo decir que ellos tienen que tener sí, o tienen que cambiar, ellos tienen que cambiar su mente, ¿verdad? Para que ellos sean agentes de cambio y más o menos va concatenado con lo que dijo la compañera, Sí, porque ellos pueden tener un, una mente, ¿verdad? Así con conocimiento, pero si no tienen apertura para el cambio, entonces no tiene validez, les suelo decir yo. No sé, profesor, si va hacia está bien, lo que así es. usted... Difícil, hay un plano subjetivo muy fuerte siempre Sí, en lo que nosotros pensamos o cómo construimos la verdad. O sea que es una forma de decir, como una aproximación, como forma de comprensión. sí, gracias, profe. Sí, es también María Gloria y Fidelina Villalba. María Gloria, Fidelina. Buenos días para todos. En cuanto a ese cambio de mentalidad, también pienso que viene mucho lo que, como decían los compañeros, discernir primeramente y después también ver qué es bueno y qué no. Porque hoy con las cosas que vienen, voy a decir una palabra, a lo mejor a muchos va a ser un poco chocante, eh, como se dice en educación, que está muy en auge ahora la transformación educativa, y lo que salió a luz de todo fue el tema del género. Entonces, ¿cómo yo voy a cambiar mi mentalidad? Y no digo que voy a discriminar ni nada, pero ¿cómo acepto? O sea, que hay que hacer un análisis también, y qué es un valor y qué no. O sea, que ver los principios. Y a partir de ahí, ver también, no sé si voy ahí, pero me vienen nomás esos pensamientos así. Claro, a ver, Natalia. Sí, para aportar un poco a lo que decía la compañera sobre una experiencia concreta nomás. Eh,
sobre estas cuestiones de género. Y ahí es justamente muy importante esa mentalidad de cambio, porque si nos vamos a regir por nuestras normativas, lo primero que tiene nuestra Constitución Nacional es no a la discriminación. Pero entonces, ¿cómo uno, a mí me tocó en una institución, cómo aplicás esas normativas cuando hay un cierre de mentalidad de un grupo grande, por ejemplo? Cierre en el sentido de que son situaciones nuevas, tal vez para algunos muy problemáticas o confusas, que te traducen miedo por sobre todo a lo desconocido. Entonces es una puja muy importante, sobre todo en una institución educativa, donde la persona que tiene esa construcción de identidad lo que pide es su profesionalización y que se le deje profesionalizarse según la construcción de identidad que esa persona tiene. Y ahí nosotros como educadores lo que apuntamos es justamente poder brindar eso sin distinción, porque todos tienen esa posibilidad de poder realizar sus estudios, ¿verdad? A mí me tocó eso este año y realmente es muy fuerte, porque el común, las personas no están preparadas todavía para ciertas situaciones. Eso nomás quería Sí, aportar. gracias, Natalia. También los aportes de Natalia Cantero. Cambio de mentalidad representa cuando uno asume el cambio e influye en su accionar ante una determinada situación. Víctor Duarte también dos intervenciones. Mentalidad de cambio sería la actitud. Continúa, es volitivo, subjetivo. La mentalidad de cambio tiene que primar el deseo y una convicción que siempre es importante. Y vamos a ver también qué dice nuestro epistemólogo, ¿verdad?, que respecto a eso. El tema del historicismo, lo que ustedes ya tocan. O sea, que mi comportamiento se adecua al momento histórico que yo vivo y me quedo en ese sitio. Y cuando calificamos también, tenemos que ver si la objetividad prima en nuestro discurso o nuestra forma de reaccionar a partir de cada concepto también que tenemos. Por ejemplo, el tema de discriminación, cómo se entiende en un contexto específico. O sea, cuando buscamos un conocimiento seguro, entonces la definición va a ser demasiado importante, o el concepto en sí, porque eso va a permitir entender en toda situación también como que nuestra intención es ir hacia lo correcto, lo objetivo, y las barreras o los sesgos que muchas veces también pueden aparecer, porque no se puede tanto negar la formación que uno tiene, porque eso puede actuar en forma inconsciente. La ideología, la religión, el tema de ser partidario en cuanto a partidos políticos, ¿no?, y otras situaciones que nos convierte a veces no racionales y en fanáticos, ¿verdad? Y el fanatismo no es bueno en ningún contexto. Entonces, yo siempre tengo que preguntar a mi fanatismo si esto que estoy a punto de decir o hacer corresponde. Esas famosas 3 rejas, o simplemente una autorreflexión, como nos propone Habermas, que también vamos a verle más adelante. Es como internamente yo tengo la capacidad hay 2 yo ahí. Un yo a veces que quiere ser agresivo y el otro yo que le intenta tranquilizar. Entonces, en un contexto tenemos que ver, y también la mayoría piensa en la conveniencia, no solamente en la conveniencia personal, sino en la conveniencia social. Porque cualquier acción que uno hace es importante entender que tiene su impacto. Y más todavía en educación, porque nosotros somos agentes multiplicadores. Lo que uno dice como docente en un grupo de 40, 50 personas, 80 en este caso, ¿verdad?,
si bien no va a tener impacto en la totalidad, pero está diciendo una autoridad de la clase, ¿verdad? Que es el docente. Entonces, muchos toman eso como modelo, otros lo pueden refutar en forma silenciosa, en cambio otros pueden contradecir también en forma pública, si es que tienen la posibilidad. Entonces, construir y construirnos dentro de lo que corresponde a nuestra línea de pensamiento y siempre también fijarnos cómo yo puedo aportar desde un punto de vista también una sociedad que puede estar carenciada, pero también la carencia yo sumo o puedo también contrarrestar eso con mi trabajo, con mi forma de pensar, para que en nuestro caso particular Paraguay también pueda estar en mejores posiciones, ¿verdad? En cuanto a cultura, en cuanto a lo que podamos construir en forma diaria. Nuestra temática, en cuanto a lo que teoría epistemológica contemporánea, ya entramos ahora, es la primera parte. El hecho de la contextualización es importante siempre y vamos a usar como antecedente el positivismo. Brevemente, creo que todos tienen la idea de significa positivismo. Y como continuación y cierto agregado que hacen, aparece el Círculo de Viena con su postulado principal, que es el empirismo lógico. Y un poquito más adelante, también un miembro del Círculo de Viena, pero crea otro modelo de pensamiento, otra escuela, con el nombre de racionalismo crítico, que tenemos ahí. Entonces a Popper, bueno, que también muy conocido, el falsacionismo, que usted también ya conoce seguro qué significa. Pero lo que más importa, cómo yo puedo esto aplicarlo en la situación donde trabajo, por ejemplo. Y eso es lo que es importante, porque teoría a nosotros no nos sirve tanto. En el momento que uno escucha, lee, lo tiene que ir pensando en el plano de su realidad. Bien, hay más aporte también de Nelia Ramírez. Con los cambios requiere un nuevo pensamiento. Para cambiar debo aprender la verdad y comenzar a tomar buenas decisiones. Pero también debemos cambiar nuestra forma de pensar. Víctor, el maestro, es palabra mayor. Su rol es fundamental. Influye en la construcción y transmisión de la cultura, formación o adquisición de los aprendizajes que tienen que ser significativos, por supuesto. Y más todavía cuando estamos a cargo de niños, por ejemplo, la parte inicial, primer ciclo, y en realidad todos los momentos son importantes, pero hay momentos en que uno cultiva y el tipo de cultivo que tiene también va a poder tener la repercusión y siempre esperamos que esa repercusión sea positiva. Entonces vayamos a la presentación. Fíjense también los materiales, son obras, son libros. No estoy pidiendo que se lea por completo, eso va a también depender de cada uno, pero no ahora, pero en una semana, sino para que conozcan, revisen y sepan también hacia dónde nos orientan estos documentos. Y el cuestionario que, como siempre estamos haciendo, la unidad 4 en este caso, va a estar habilitado el 26 y el 27, próximo fin de semana. El mismo enfoque, el mismo sistema de trabajo, 20 puntos para seguir sumando en cuanto a lo que significa proceso. Entonces, epistemología del siglo XX. Tenemos esta gráfica. A ver qué... para tener también la idea de cómo esto se vino sucediendo. En 1920, siempre aproximado el empirismo lógico. Por ahí también tiene que estar Wittgenstein, por ejemplo, porque nosotros no le mencionamos, así que no nos concentramos en él, porque para desarrollar programas de epistemología así completos necesitamos por lo menos 2 años. Nosotros en 7 sesiones vamos a hacer lo que se pueda considerar más importante, pero como una pincelada. Es muy difícil profundizar porque el tiempo es reducido. 1930, así como les decía, aparece
una corriente nueva, racionalismo crítico, de una persona que formó parte, como también le había dicho, del Círculo de Viena, pero él aprendió ahí también para plantear de manera diferente. 1960, así, a grandes rasgos, aparece el programa de investigaciones científicas con la CATOS. Thomas Kuhn también aparece en el mismo periodo, y Feyerabend, que son los más renombrados, vamos a decirle, que puede aparecer también otros. Y siempre también el perfil de quien escribe influye cuando uno escribe un material. Pero en la generalidad, sí, estos son los sujetos que han tenido influencia en el pensamiento del siglo XX en el ámbito de la metodología de investigación, porque acá lo que se busca justamente son los enfoques, o a partir de un paradigma, o simplemente la forma que se pueda llegar a la verdad, o como ellos llaman la ley científica, ¿verdad? La ley científica, entonces la finalidad de todo. Ahora bien, hay una palabra que es la realidad, y la realidad, pues, cómo ve el inductivista, cómo ve el positivista, cómo ve el empirismo, el empirista lógico, el racionalista lógico, cómo se ve eso desde una situación emergente, cómo se ve eso desde un paradigma, y todo lo que uno escribe, entonces también el otro lo va complementando o lo va refutando. Acá va a aparecer conceptos como la contrastación, ¿no? La refutación, la verificación. Son términos que también nosotros utilizamos, pero no solamente con la rigidez que plantean algunos autores como Popper, ¿no? Bueno, haciendo un poco de recuento, vamos a encontrar que hay un acontecimiento importante como la enciclopedia. ¿Qué es lo que permitió la enciclopedia? Y permitió que los documentos puedan ser así elaborados en un conjunto, y eso también puede llegar a la sociedad, considerando también que la sociedad que podía acceder a un material de lectura bastante elitista, ¿verdad? La educación propiamente dicha, así de manera formal, ya viene a finales del siglo XIX y se intensifica un poco más en el siglo XX, pero como un criterio de control social. Pero la educación formal no comienza con esa intención de cumplir con el propósito, valga la expresión, de la formación integral del sujeto, sino como un criterio de control social, y como un criterio, podía ser incluso de un patriotismo disfrazado, ¿verdad? Para fanatizarlo a cierto grupo y que se mantenga el orden, porque estoy hablando de un momento difícil, lo que es la primera, o el anuncio por lo menos de la Primera Guerra Mundial, la que también se sitúa en los 1920, Círculo de Viena, un poquito después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y más o menos se sabía que se venía una segunda contienda, porque la gente se retira descontenta. Entonces, quizás el que perdió ya fijó una posibilidad, ¿no?, de recuperar terreno en el momento que pueda. Entonces, todo dentro de ese contexto se ubica lo que es el siglo XX. Ahora bien, yendo un poquito hacia atrás, entonces vamos a encontrar en el siglo XIX la corriente positivista. Acá el encargado, el principal, es Augusto Comte, que también es el que figura como pionero de la sociología. Entonces ahí se aplica un método también de trabajo
que valida, por un lado, o sobrevalora lo que es la ciencia, el espíritu positivo o real, como ellos llaman, y subestima o desestima todo lo que no sea demostrable por vía científica. Los tres estados, estadios, como llaman algunos, entonces que presenta Augusto Comte, el teológico o ficticio, el metafísico o el abstracto, y el positivo o real. Para él, el llegar al mundo positivo o real es la gran conquista, ¿verdad? De todo. Pero la demarcación y la frontera que marca uno también para entender cuándo va a ser un conocimiento válido o no válido es bastante rígido, ¿verdad? Porque solamente el conocimiento científico va a ser considerado como conocimiento válido. ¿Y qué pasa de la religión, bro? Y simplemente tanto el positivismo como el neopositivismo, o sea, el neopositivismo también se puede decir al empirismo lógico o círculo de Viena. Ellos simplemente van a llamar que lo que no tiene forma de demostrar científicamente usan la palabra absurdo. Entonces, absurdo hablar de ese tema porque no tenemos la posibilidad de demostrar. Pero es importante que nosotros entendamos que esta es una visión positivista, no una visión holística, globalizadora. El positivismo ha influenciado mucho en el tema de la maquinaria, perdón. E incluso hay eslogan, que hasta ahora se usa, que viene del positivismo, por ejemplo, orden y progreso. Porque la ciencia también a partir del siglo XVII ha influenciado bastante para que haya progreso. Podemos hablar de la Revolución Industrial en sus dos momentos, la Revolución Francesa. Si bien la Revolución Francesa no es una cuestión de máquina, pero es una revolución en cuanto a pensamiento. La Revolución Francesa no, en ese momento no hay que pensar en el impacto que produjo ahí en ese lugar, sino se utiliza como antecedente. Incluso para que los países que estaban bajo dominio de otros pudieran pensar que había sido, yo puedo ser un país libre. Quizás los países que vivían bajo dominio de otros en ningún sentido, en ningún momento pensaban que la emancipación es posible. Entonces no buscaban ningún método para aplicar eso. Ahora, la emancipación en el plano así personal, en el plano educativo, lo que nosotros tenemos que pensar. O sea, ¿qué significa emanciparse? Lo que tenemos que pensar. ¿Cómo yo logro mi emancipación personal y cómo yo logro, por ejemplo, la emancipación de la educación en Paraguay? O sea que esta educación que tenemos en Paraguay, desde el punto de vista epistemológico, tenemos que pensarlo si es una educación libre, es una educación que nos conduce hacia la filosofía de la educación, aplicando la política educativa dentro de un marco de currículum que corresponde a la realidad nacional. Entonces, la epistemología, por un lado, nos puede ayudar a usar una parte de una corriente y rescatar otras también, así como vamos a conocer de otra línea de pensamiento. Entonces, el positivismo ha tenido un impacto tan fuerte que también su método es inductivo, así como Bacon ha comenzado. Incluso el empirismo lógico va a ser todavía ese método inductivo. Entonces, continúa con ese proceso. Al principio del siglo XX, los problemas epistemológicos comenzaron a ser ampliamente discutidos. Ahí ya los lectores que interpretan de una manera, el otro lector se agrupan, forman su propia escuela.
porque a lo que nosotros nos llega más información justamente de ese círculo de Viena. Pero hay también otras escuelas que han aparecido en esa época, más o menos, la anglosajona, ¿no? La analítica, especialmente Estados Unidos. Entonces, pero son datos que a nosotros, al menos en la educación, nos llegan menos, entonces tienen menos impacto. Pero hay muchos documentos que también uno puede utilizar como para ir tomando juicios o formulando juicios al respecto. Entonces, surgieron diferentes escuelas rivales. Se prestaba especial atención a la relación entre el acto de percibir algo, el objeto directamente percibido y lo que puede decirse que se conoce como resultado de esa percepción. Entonces, hay un proceso, pero ese proceso tiene su finalidad. Y esa finalidad creo que es común llegar a explicar de manera segura una situación. Entonces, era necesario determinar si existía un criterio objetivo e indiscutible que permitiera establecer la verdad del conocimiento, especialmente en la ciencia, porque estamos dentro de la ciencia. Y acá aparecen tres modelos: el empirismo lógico, el sociohistoricismo y el racionalismo crítico. El sociohistoricismo ya es una reconstrucción también porque en principio se podía hablar del historicismo. Es como que la historia dentro de su contexto cultural, social, político, pueda tener así fuerza. Pero desde otra mirada, no tenemos la capacidad para mirar de manera diferente porque yo soy de tal época. Por eso muchos dicen, y el autor había dicho que el ser humano se parece más a su época que a sus padres. En el sentido así, vamos a decirle, figurado, metafórico. Y el racionalismo crítico, que lo va a bautizar Popper, que llama de esa manera, y tiene su fundamento por los pasos que sigue también para llegar a la ley científica. Se llama empirismo inductivo, racionalismo, empirismo lógico, el neopositivismo, se llama así la corriente, que son sinónimos. Estamos hablando de la misma cosa. Entonces, hay ciertos elementos que ellos rescatan de la corriente positivista, pero no se puede negar que es la corriente más importante del principio del siglo XX. Logró imponer un tipo de conocimiento de comprobación y de ciencia que se convirtió en dominante de todo tipo de conocimiento. Algo que no era totalmente nuevo, ya que el positivismo del siglo XIX había generado un proceso análogo. O sea que también se va saliendo de a poquito de esa comprensión inductivista y va a aparecer también más adelante el conocimiento crítico, o la teoría crítica, y el conocimiento análogo, ¿verdad? También son escuelas que postulan de esa manera su pensamiento y quieren instalar una línea de orientación metodológica más bien, porque eso hay que entender también como una metodología de búsqueda de información o de hipótesis, validación de datos para que esto se pueda convertir en una ley científica. Porque algunos van a usar la palabra hipótesis. Popper lo habla del enfoque hipotético deductivo. Entonces, son combinaciones que se van dando. No son conceptos nuevos, sino que la forma que ellos entienden, la forma que ellos interpretan y la forma que quieren aplicar. Entonces, después de 1920, en la ciudad de Viena se formó un famoso grupo académico, conocido como Círculo de Viena, que produjo buen número de tesis epistemológicas, entre las que cabe destacar. La tesis acá vamos a tener como idea. Recordando también la dialéctica de Hegel, que él habla de tesis, antítesis, síntesis. O sea que la idea uno es la tesis, lo contrario es la antítesis. Y el acuerdo o el consenso de lo anterior, entonces se convierte en síntesis.
Entonces así van. Esa síntesis otra vez va a ser la tesis 1, tiene su antítesis y tiene su síntesis. Y así, por eso la dialéctica no se puede decir que hasta ahí se fue. Los enfoques, la forma que nosotros pensamos, siempre tiene de esa manera. La forma de pensarlo es la década de los 50, del año 2000, 2021. Entonces, algunos sí se mantienen y otros sí se contraponen. Lo que los otros van a decir, a partir de una crisis, entonces nace un nuevo espíritu, una nueva forma de pensar. Y acá lo que ellos insisten es el criterio de demarcación. ¿A qué vamos a llamar ciencia y a qué no ciencia? Inducción probabilística, que también nos lo habíamos anunciado, que hay un momento en lo que se investiga, hasta ahí se pudo llegar, pero siempre es probable ir un poquito más allá. El lenguaje lógico, evidentemente que esto se basa en conceptos, juicio y razonamiento. El método inductivo, deductivo, hay también otro concepto que es la abducción, como llaman, que si nosotros nos fijamos en este gráfico, que también ustedes tienen disponible el libro, el profesor Noro, la epistemología en cuanto a su definición, ciencia, y más abajo lo que estamos diciendo, epistemología contemporánea. Empirismo inductivo, positivismo, como una forma de rebautizar. Círculo de Viena, que ahí lo que estoy diciendo ahora al menos, criterio de demarcación, inducción probabilística, lenguaje lógico y unificación de la ciencia. O sea que el gran proyecto del Círculo de Viena es la unificación de la ciencia. O sea que se instale ya un pensamiento dentro de lo que significa ciencia y eso ya sea permanente. Las metodologías, fíjense, observación, y la observación tiene experimentación, inducción, demostrativa y axiomático, hipotético deductivo, abducción. La abducción también es vamos a decir, un proceso intermedio entre el deductivo y el inductivo. Y hay muchas formas de entender. Muchos dicen, por ejemplo, que la primera premisa es la segura, la segunda es la probable, entonces se tiene que ver cómo sale la conclusión. Y está también la metodología de la verificación, de la falsación y la contrastación. Eso es lo que usa Popper. Verificación, o sea que se verifica lo que existe en cuanto a la formulación de hipótesis. Se hace el proceso de decirlo, la parte falsa de esa hipótesis, entonces se revisa. Ahora, si eso es positivo o negativo, entonces si es negativo, se rechaza. Y si es positivo, entonces se avanza. ¿Y eso cómo se logra? Con la contrastación. Y la contrastación entonces va a permitir decir, bueno, esta hipótesis sirve o no sirve. Y si sirve, entonces se convierte en la ley científica, pero tiene un carácter temporal. Eso desde la visión popperiana. Y los epistemólogos contemporáneos, Russell, Hempel, Garsh, Thomas Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Morin, el tema de la complejidad, Priogan y conocimiento borroso también, que es un estilo de entender. Entonces, esta es la gráfica que nosotros intentamos ilustrar a partir de lo que estamos diciendo. No sé si hasta ahí tienen alguna opinión, algún comentario, aporte que quieran dar. O si vamos bien, entonces avanzamos. Adelante, profe. Porque el silencio a veces también tiene su explicación, ¿verdad? Es porque se entiende todito, o puede ser también lo contrario. Entonces me avisan nomás, el profesor está yendo muy rápido. Todavía no nos situamos en el tema que vamos a tratar de entender. Entonces, decíamos que el gran proyecto del Círculo de Viena fue la elaboración de una enciclopedia para la ciencia unificada.
Así también como hicieron en el siglo XVIII, la época de la Ilustración, con Diderot y compañía, Montesquieu, que han participado en el tema de la enciclopedia. La enciclopedia en sentido de juntar en un mismo documento todos los datos, toda la información que se tiene. Entonces, es el sueño también de esta escuela. Ocurre que es mucho más complejo ya en el siglo XX esto, porque hay mucho más en cuanto a información. Entonces, según esta perspectiva, el progreso científico está ligado a procesos de reducción de teoría, destacando dos tipos. Uno, porque una teoría científica suficientemente probada extiende su campo de acción a otros fenómenos que habían sido estudiados de manera diferente, reduciéndolos a su propio término y marco teórico. Eso es por un lado, porque si se descubre una ley científica, la otra hipótesis, la otra teoría que también estaban avanzando en cuanto a su condición de demostrabilidad, simplemente ya van a ser opacadas por este descubrimiento. Y otro consiste en la inclusión de una teoría científica más amplia que otras que estaban bien establecidas y aceptadas en su propio dominio. Eso pasó con incluso el mismo Albert Einstein, dentro de su teoría lo había revisado la teoría de la relatividad. Y con el tiempo él mismo hace esa observación y va haciendo ciertos ajustes. Va a aparecer otro autor que hace lo contrario. Pero aquella teoría o hipótesis que resiste a todas las refutaciones posibles, entonces es la que va a ser la ley científica. A veces puede estar en un tiempo de crisis, la gente puede dudar, pero finalmente puede demostrar su validez, porque hay una consistencia interna que es lo más importante. Bien, eso en cuanto a la introducción, la década de los 20, y acá entramos en 1930 ya con racionalismo crítico. Y su representante máximo es Karl Popper. Es una persona que nació en Viena el 28 de julio de 1902, pero tomó también la nacionalidad inglesa, ¿verdad? Y fallece en el año 94, es muy reciente ya. Él fue filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia, nacido en Austria y se hizo británico, como le había dicho. Tras presentar en 1928 una tesis doctoral fuertemente matemática, dirigida por el psicólogo y lingüista Wöhler, Popper adquirió en 1929 la capacitación para dar lecciones universitarias de matemática y física. O sea que él va tomando su idea. Es decir, una síntesis de que lo que representa su método científico. Él hace estas observaciones. Entonces, primero, tenemos que saber que él rechaza los métodos científicos asociados a la inducción. Le parece repetitiva o por enumeración y por eliminación. Y va diciendo estos principios. Ninguna cantidad de observaciones particulares permite establecer una ley general. Es lo que él comienza al revés. Comienza la teoría y después se va a los hechos. Recuerden que en la inducción se comienza con los hechos para formular la teoría. En el 2, igualmente toda pretensión de eliminar o refutar teorías falsas no es efectiva porque las teorías rivales posibles son infinitas. Entonces ahí nuevamente ataca lo que es el inductivismo, que no es posible con ese método llegar a la verdad. Propuesta de ensayos, conjeturas o hipótesis que proporcionen posibles soluciones para los problemas, teóricos o prácticos, de los cuales parte de nuestra investigación. Entonces, las soluciones deben ser susceptibles de crítica objetiva. Si no fuese así, se excluyen por no científica, porque una ley científica no es la ley final, según él. Es una ley provisoria, hasta que aparece un estudio mejor elaborado, entonces le va desplazando. ¿Por qué? Porque esa ley científica vigente ya no va a resistir las refutaciones o los ataques del contenido de la hipótesis que se postula para convertirse en ley científica. Entonces, una competencia directa entre lo que, en realidad, de los teóricos, ¿verdad?
la hipótesis formula los teóricos. Si la solución propuesta es susceptible de crítica objetiva, intentamos refutarla. Toda crítica consiste en intento de refutación, mediante la deducción de consecuencias contrastables. Por eso el hipotético deductivo. Se plantea la hipótesis, se hace la verificación a través del proceso que se llama deductivo, y si eso cuando goza de un presupuesto lógico, entonces evidentemente que, y si no hay otra hipótesis que atente y le refute y le debilite, entonces esa mejor demostrada la que se va a convertir en la ley científica. Si un ensayo solución es refutado por nuestra crítica, buscamos otro. O sea que se va buscando. En cualquier sistema de la naturaleza se puede encontrar eso. Se va diciendo una respuesta tentativa, porque la hipótesis justamente es una aproximación. Cuando se comprueba recién, se va a decir, se comprobó, se convirtió en una ley científica. Entonces, se puede analizar desde diferentes tipos de criterios, pero lo importante es encontrar una explicación ya que goce de una consistencia y que sea capaz de resistir cualquier tipo de ataque externo. Entonces, según se resiste la crítica, lo aceptamos provisionalmente para seguir discutiéndolo y criticándolo. O sea que el que alcanza la ley científica, así como le había dicho, no es lo que se va a tranquilizar y ya no, sino mientras que está ahí, se va buscando otra hipótesis. Según este método, aumentamos nuestro conocimiento elaborando hipótesis y buscando hechos que la refuten. O sea que no se tiene que demostrar la veracidad, sino se tiene que demostrar la falsedad de esa hipótesis. Entonces, cuando se demuestra la falsedad, es como que ya pierde su sitio, pierde su poder y puede ser desplazada por otra hipótesis. Así la ciencia no progresa por acumulación o adición de conocimiento, sino por eliminación y destrucción. Justamente ya es el fundamento del falsacionismo. Entonces, la teoría eliminada mediante refutaciones son sustituidas por otras, siempre que dispongamos de otra teoría. Que también eso es importante entender. Pasa eso en la vida práctica. Nosotros a veces nos oponemos a ciertas acciones, pero no tenemos la alternativa, como se dice el plan B. O sea que yo tengo que saberlo, si saco esto, ¿qué tengo para poner en su reemplazo? Y a veces nosotros, llevados por nuestra pasión, insistimos por ejemplo, en sacar a alguien, vamos a decirle, de algún puesto. Pero ¿cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi alternativa? ¿Con qué yo voy a reemplazar eso? Entonces eso es demasiado importante considerar, porque por los caprichos, que muchas veces no tan racionales, podemos cometer el error de dejar así en vacío lo que podía ser útil en un escenario específico. Entonces todo también se puede asociar a lo que nosotros vivimos en forma cotidiana. Y aunque Popper asume el método hipotético deductivo, no es el único. Lo original en su epistemología es proponer el falsacionismo como criterio de verificación y validez de una teoría y de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Ahí también se va determinando de lo que no es. La definición de falsacionismo sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. ¿Por qué? Pues porque la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no es posible refutarla. Entonces, sí o sí, una ley científica tiene que, dentro de la probabilidad, tiene que ser refutable. O sea que es posible refutar. Porque sería contradictorio lo que él nos habla de una ley científica provisional y cuando no se permite, así también como se hacía en el positivismo, o sea que
lo que descubre la ciencia es también una especie de dogmática, no se revisa, ya está. Llegó, se demostró, punto. Pero fíjense en el error del geocentrismo, por ejemplo. Acá aparece el heliocentrismo. Había dicho que la Tierra no es el centro, sino el Sol. Entonces, esas situaciones nosotros no sabemos a esta altura si puede todavía ocurrir. Entonces, desde este punto de vista, ninguna teoría puede considerarse absoluta o definitivamente verdadera, sino aún no refutada. O sea, que ese es el proceso. Está ahí la ley científica. ¿Por qué está ahí? Porque todavía no hay hipótesis o teórico que encuentra, por ejemplo, argumentos como para refutarlo. Pero no es la versión final. Entonces, el criterio de verificación de una teoría no será el de su verificabilidad, sino el de su falsabilidad. O sea que, ¿qué debilidad, en términos sencillos, vamos a decir, tiene la ley científica? Y esa debilidad va a ser encontrada o localizada en el tema de la verificación. Y cuando se hace la contrastación, eso como también habla Popper. O sea, ahí se rechaza o se acepta. Acá Popper también critica el principio de verificabilidad, lo cual implica que independientemente de que tengamos muchas pruebas para afirmar una cosa, eso no significa que a continuación no encontraremos una prueba que eche por tierra nuestras observaciones previas. O sea que hay que dejar también eso como una posibilidad. Cuando estamos verificando también es importante que lo hagamos de forma objetiva. Estamos usando la palabra sesgo, entonces libre de sesgo. Un ejemplo para ilustrar famoso que utilizan si los cuervos son todos negros. Hay premisa y la conclusión, ¿verdad? Entonces, no porque todos los cuervos que hemos visto hasta el momento sean negros, implica necesariamente que todos lo sean. O una zona donde pasan vehículos solamente blancos y yo voy a decir, todos los vehículos son blancos, cuando no conocemos la totalidad de los vehículos. Y lo mismo una especie así de cualquier objeto, esa generalización muchas veces se torna ambigua en el sentido de la demostrabilidad. O sea, al toparnos con uno que no es así, podemos afirmar que no todos los cuervos son negros, había sido. Pero también la investigación más profunda ahí importa, ¿verdad? Sobre el caso también me ubico en un lugar, por ejemplo, de repente veo que algunos cuervos son blancos, y me voy un poco más allá y encuentro una fábrica de harina por donde pasaban los cuervos. Entonces, la realidad también con la apariencia muchas veces uno tiene que ser capaz de revisar. Entonces, entre la realidad y la apariencia, no entender la apariencia como realidad y no ser capaz de profundizar, que también puede ser un error desde nuestra función de diferentes profesiones que tenemos también en lo que estamos llevando a cabo. Dentro del falsacionismo metodológico existen dos corrientes principales. Lo ingenuo que defendía por Popper, aunque también él se introduce en el sofisticado, pero ya cuando tenía menos producción o poca producción y no pudo profundizar. Entonces el primero, con su crítica al principio de la verificabilidad y la consecuente necesidad de la refutación como forma de validación. Y el sofisticado lo desarrolla Lakatos a través de su programa de investigación científica. Acá la ciencia no avanza únicamente mediante la refutación de teoría, pues muchas teorías científicas nacen refutadas según lo que expresa Lakatos, ¿verdad? Sino con el programa de investigación científica, GIC, que es una estructura que sirve de guía a la futura investigación. Entonces, encuentra Lakatos errores o así omisiones que haya podido hacer también el maestro Popper. Entonces lo va agregando. Por eso que siempre el que está cronológicamente
con esa posibilidad de leer al otro, va a tener la ventaja. Porque quizá Popper no iba a poder criticarle a Cato porque la situación histórica no le permite. Y por último, para pensar, ¿de qué manera podemos aplicar el falsacionismo en la educación y en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos trabajar o pensar por lo menos esto? De hecho que no son términos así muy comunes. Y si nosotros lo expresamos en nuestra clase así de una asignatura específica, quizás no tengamos éxito porque el otro no me va a comprender. Pero si le explico, puede ser que entiendan. Entonces, nosotros atacamos los aciertos o atacamos los errores. Y también es importante el tema del error. ¿Qué es el error, por ejemplo, para el conductismo? ¿Qué es el error para el constructivismo? ¿Qué es el error para mí, profesional? ¿Cómo yo encaro el error cuando alguien cae en eso, ¿verdad? Soy muy tajante, entiendo que es una posibilidad cuando somos humanos, porque muchos dicen, la mayoría decimos, ¿verdad? Ah, me equivoqué porque soy humano. Está bien. Pero lo que tenemos que entender es que no es porque yo me equivoco, soy humano. Es porque soy humano, me equivoco. Y el error no tiene que ser, o sea, no es así intencional, no es planificado. O sea que yo no puedo a partir del error justificar mi condición humana. Ahora, porque soy humano, es una posibilidad que yo me equivoque, que yo cometa error. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente al error? Por ejemplo, también una pregunta que yo le dejo a ustedes para pensar. ¿Y de qué manera podemos aplicar el falsacionismo en la educación y en la vida cotidiana? Y todo aquello que dijimos, esa postura positivista, el neopositivismo, que no hay mucha diferencia, que solamente valida el conocimiento científico, o el racionalista crítico, lo que Popper nos plantea a partir de un enfoque o metodología del hipotético deductivo. O sea que pongo la hipótesis, aplico una lógica, lo deductivo ahí, una lógica, y finalmente en la contrastación se valida o se invalida. Si se invalida, se desecha. Si se valida, se convierte en ley científica. Todo ese proceso también lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana. A partir del conocimiento de un hecho, por ejemplo, siendo que no acepta esa observación, sino podemos basar primero en la teoría, para que esta teoría en términos de hipótesis se pueda plantear y se pueda hacer la contrastación y finalmente validar o no validar. Cualquier encuentro con estudiantes, en nuestro discurso podemos también eso aplicar. Porque lo importante es entender la epistemología para mi práctica. Eso no tiene que ser algo abstracto, ¿verdad? Lo dijo Popper y así yo repito lo que dijo Popper y no soy capaz de verlo, en qué escenario yo voy a poder hacer eso. A ver, ¿algún comentario que tengan o preguntas, acotaciones? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Por mi parte se entendió, profe, acá apuntando el resumen. Está bien. Está muy bien. La idea, como le dije al principio, no es hacerlo así en forma muy profunda, pues no es la finalidad de la maestría, sino así los tópicos, ¿verdad? Conocer. Y por lo menos así después, yo escuché algo de Popper, escuché algo de Augusto Comte. Y siempre, porque yo estoy tocando siempre el tema educativo, porque nosotros yo soy magíster en educación, ustedes tienen una formación académica y también han elegido
dentro de las posibilidades que han elegido la maestría en educación. Y eso, hacia ahí tenemos que orientarnos. A ver, Hilda Soto, adelante. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Profe, creo que como una pincelada general nos ha dado la base principal para poder adentrar a lo que necesitemos de ahí en más. Desde mi perspectiva, es esa la conclusión a la que yo llego. Bastante clara y bastante amplia, considerando a cada uno de esos teóricos, por llamarlos, que fueron bastante llamativos en su momento y que nos dieron las bases para cada una y todas de las carreras que necesitamos. Está muy bien, Hilda. A ver, Natalia Fuster, si se entendió, me queda esto en la mente de cómo aplicar en un contexto educativo. Sí, ese es justamente el gran desafío. Yo tengo entendido que ustedes no son todos del área de educación. Algunos veo las profesiones que son diferentes, pero puede sentirse llamado, ¿verdad?, a ejecutar acciones dentro del ámbito educativo que es tan importante y necesita de sujetos así comprometidos para que de manera personal y social, y por qué no una causa nacional, entender que la educación no tiene que orientarse hacia la educación segura, ¿verdad? Sí, en todos los ámbitos, educaciones de danza, arte escénica, que en realidad nosotros estamos haciendo esto, de quitar lo que nos sirve y de aprobar lo que... Ahora, lo que a mí me preocupa, a qué llamamos lo que nos sirve y a qué llamamos lo que sirve. O sea, ¿cuáles son los criterios que utilizamos para calificar eso? Entonces, esa parte sí puede preocupar. Claro, Wilder, nosotros en todo contexto, o sea que desde el punto de vista formal, yo me refiero a la educación así, pero en realidad en todo contexto se puede eso aplicar. Eso es lo importante. Y yo me siento bien porque tengo la posibilidad de transmitir. Es un pensamiento, yo no voy a decirlo, sigan lo que yo digo, entiendan como yo entiendo, pero es una actitud aperturista que también a los 90, 95, 85 sujetos que están dentro de la clase no pueda encaminar su forma de pensar también hacia un sendero que pueda beneficiar a la mayoría. A ver, Lisa Casco. Buen día, profe, buen día, compañeros. Buenos días. Me cuelgo, por decir, de esa frase que acaba de indicar de que la educación debe ser una causa nacional. Ojalá, porque creo que surgieron algunos movimientos, exista alguna vez una causa nacional y que esta causa sea iniciada y llevada por gente que ama la educación y que cree que este país sería mucho más grande con una educación de verdad. Que hasta ahora todo lo que los grandes pensadores, como dijo la compañera anterior, no sé si es Popper el que plantea, porque le leí, pero es bien difícil traer a la realidad, ¿verdad? Pero el simple hecho de que no me quede, no cierre una ley, un principio, y que siempre exista la posibilidad de una verdad mejorada, ampliada, creo que eso es una realidad también hoy en día. Como creo en una clase hemos visto que siempre hay algo por descubrir, por mejorar, por crear, ¿verdad? Y creo que estos pensadores nos permiten, de acuerdo a sus leyes, algunos muy deterministas también, ¿verdad? Pero la posibilidad de que puedo errar, puedo mejorar ese error, ¿verdad? Sí. Es una interpretación personal, pero la causa nacional es una necesidad. Somos 80, si sí. 80 o si 2 y 3 entienden que la reunión de gente que ama la educación puede servir para una causa nacional, es la primera, porque de la educación
tiene todo el resto, profe. Es mi humilde visión. Muchas gracias. La educación es pensar en el otro, porque si yo no pienso en el otro, no, ¿para qué voy a formarme? O sea que está el criterio particular que también nos conduce hacia la formación, por ejemplo, maestría, doctorado. Pero yo no tengo que pensar solamente en mi formación, sino en la proyección en lo que va a redundar esta formación que tengo. Entonces, ese principio también casi altruista, porque no podemos tampoco obligar a la gente, hacia ahí tenemos que orientarnos. Ahí tendría sentido, por ejemplo, mejorar nuestra metodología de trabajo, de investigación, porque siempre nos debemos al otro. Uno no se prepara para uno mismo, por ejemplo, una semana completa para una clase, sino se prepara por respeto al otro. Y esa convicción también nosotros tenemos que aplicar a partir de la ley científica que nos plantea Popper's Law, pero como una ley conducta, como una ley de comportamiento aplicable a diferentes escenarios donde uno trabaja. Esa es la idea, al menos que yo tengo. Voy a entender si uno no comparte, pero es una sensación también de llegar a la mayoría dentro de la posibilidad también de ser educado, considerando que vivimos en una sociedad bastante desigual por una serie de motivos que no podemos tampoco corregir desde nuestra labor, pero desde la función que cada uno le corresponde, por lo menos intentar cumplir con ese propósito. Así que muchas gracias por la atención y nos reencontramos en la siguiente clase. Muchas gracias, profesor. Buen fin de semana, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Feliz Hasta luego. Hasta luego para todos. Gracias, profe. Gracias. Buen fin de a todos.